Buenos días, padres de familia, queridos alumnos, Frida, Isaac, Cris. La verdad es que me da mucho gusto dirigirme a ustedes, pues aunque sea a través de una cámara, por este medio, no en vivo, pero bueno, pues dadas las circunstancias y lamentablemente, pues los acontecimientos que se han suscitado y que ustedes conocen y bueno, creo que está por demás decirles todos los sucesos pues que acontecen en nuestro país, en el mundo entero. Pues esto nos ha llevado a trabajar pues de una forma diferente. Pues ahora lo que sabemos que son las clases en línea, que pues para nosotros el llevarlas a cabo en vivo, en platicar, pues relajarnos un ratito, sonreír en el salón, bueno, pues eso ahora está detenido. Pero pues tenemos que seguir adelante y ustedes tienen que seguir aprendiendo. Por lo tanto, pues mis mejores deseos son pues el poder aprovechar al máximo pues estas clases que se van a dar. Tal vez nos van a quedar dudas, tal vez algunas cosas no las entendamos, a lo mejor las podemos reforzar de otra forma, pero bueno, eso ya lo iremos trabajando en el transcurso, en este tiempo que pues vamos a convivir, aunque sea a través de un monitor. Bueno, no me quiero detener mucho en seguir platicando y diciéndoles mil cosas que para nosotros ya son conocidas. Y vamos a empezar. Para ustedes, pues matemáticas es una materia que pues ya sabemos que requiere, aparte de entenderla, de que la podamos trabajar, de que podamos practicar. Pues por eso, pues la mayoría de mis clases van a ser de matemáticas. No con esto quiere decir que las otras las dejemos a un lado. Las iremos trabajando también, pues de diferentes formas. Pero bueno, pues por ahora, pues empezaremos con matemáticas. Pero antes de decirles qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, quisiera que recordáramos esos antecedentes que requerimos pues para desarrollar este tema. Recordarán ustedes que hemos aprendido a trazar utilizando nuestro compás, nuestro transportador, pues aprendimos a trazar cuadriláteros y toda su clasificación, y recordarán que si los trapecios, que si los paralelogramos, todo eso, bueno, pues aprendieron a diferenciar unos de otros. Y no se diga de los triángulos, que también aprendimos a ver sus características y a trazarlos también con nuestro juego de geometría. Cuando aprendimos acerca del círculo, y que a partir de ahí pues encontramos los polígonos regulares que tuviste que trazarlos. Y no solo eso, sino aprendiste que se les puede sacar un perímetro y se les puede sacar un área. Claro, todo esto que tú fuiste aprendiendo nos va a llevar a que ahora podamos trabajar los famosos cuerpos geométricos. Vamos a pues ver algunas características de ellos. Te recordaba todo
acerca de las áreas y los perímetros, porque en el transcurso de esta semana que vayamos trabajando todos estos cuerpos geométricos, pues vamos a requerir de todos esos conocimientos anteriores, de sacar áreas, sobre todo de esas áreas, que si por ahí tuviste algún, pues duda, a lo mejor no te aprendiste bien las fórmulas, bueno, ahorita lo que te sobra es tiempo para repasar esas fórmulas porque las vamos a tener que aplicar en estos cuerpos geométricos. Bueno, vamos a ver antes que nada ¿a qué nos referimos con cuerpos geométricos? Bueno, pues los cuerpos geométricos son aquellos cuerpos que tienen ciertas características. Para ser un cuerpo tiene que tener una base, tiene que tener una altura y tiene que tener un ancho. Cualquier cuerpo geométrico. Claro, ahorita nos vamos a referir a cuerpos geométricos pues ya establecidos, pero cualquier cuerpo, sea un reloj, sea cualquier cajita que tú te encuentras en tu casa, siempre va a tener estas 3 dimensiones, por eso se llaman tridimensionales, porque repito, van a tener un largo, un ancho y una altura. Por ejemplo, te voy a poner aquí este prisma, que después vamos a recordar las características específicas de los prismas. Repito, es tridimensional porque tiene un largo, una altura y tiene un ancho, ¿sí? Entonces, por eso es tridimensional. Ahora vamos a ver los diferentes, la clasificación de estos cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se van a clasificar en poliedros regulares. Estos poliedros regulares son aquellos que tienen todas sus caras iguales. Claro, los más usuales, los que más conocemos, pues son el tetraedro, que ya los habíamos comentado en alguna ocasión en el salón. Está el famoso hexaedro, o más conocido como cubo. Está el octaedro, está el dodecaedro y está el icosaedro. Claro, cada uno de ellos tiene sus propias características. Por ejemplo, bueno, lo vamos a analizar un poquito adelante. La otra clasificación que vamos a trabajar va a ser los poliedros irregulares. Y estos vamos a ver que se clasifican en 2, prismas y pirámides, que también recordarás que los estuvimos viendo sus características, de cuáles eran las pirámides, de cuáles eran los poliedros, qué características tenían, pero más adelante también los vamos a trabajar y vamos a ver la importancia de estas, de conocer perfectamente bien las partes que los forman. Y por último, los cuerpos redondos, que son pues, las esferas, son el cilindro, es el famoso cono, que algunos autores recordarás que te decía que el cilindro lo meten dentro de los prismas
y el cono lo meten dentro de las pirámides. Pero bueno, eso es la verdad lo de menos. La cosa es, pues, realmente saberlos trabajar, saber cuál es su volumen, cuáles son sus características, y eso es lo que vamos a aprender, a cómo trabajarlos y cómo ver sus diferencias, vamos. Los poliedros regulares, ya decíamos que eran aquellos cuyas caras son figuras iguales. Los poliedros regulares más conocidos, ya te mencioné, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Los poliedros regulares, como ya te lo había indicado en general, bueno, aquí ahorita te están pasando pues las características de los poliedros regulares para que observes y los recuerdes. ¿Te acuerdas que antes en alguna ocasión te decía, sí, el tetraedro es, a lo mejor tú ya no lo conociste, pero era el famoso Boeing que venía en un tetraedro? Ahora, a diferencia de la pirámide, tiene sus 4 caras iguales. El hexaedro, o mejor conocido como cubo, este es un cuerpo que tiene sus 6 caras iguales y sus caras son cuadradas. Todos son cuadrados. Te fijaste que en el tetraedro eran triángulos equiláteros. En el caso del octaedro, si observas, son 8 caras en forma de triángulo. También son triángulos equiláteros. Y el dodecaedro tiene 12 caras, pero ni son cuadrados ni son triángulos equiláteros, son pentágonos, es decir, sus caras son pentagonales. Y pues por último el poliedro regular, conocido también, es el icosaedro, que es un cuerpo que tiene 20 caras. Todas sus caras son triangulares, son triángulos equiláteros. Y pasamos ahora a los poliedros irregulares. Los poliedros irregulares, te había dicho que se clasifican en prismas y pirámides. Estos, fíjate, los prismas son cuerpos geométricos que tienen características propias. ¿Te acuerdas que trabajamos un ejercicio en el cual veíamos sus bases, observábamos sus caras laterales? Aquí te voy a poner, fíjate, es un prisma hexagonal, porque sus bases son hexágonos, tiene 2 bases paralelas, es decir, yo puedo poner de este lado de base o puedo utilizar este lado como base, porque las dos son iguales. Pero ahora observa sus lados laterales. ¿Recuerdas que habíamos analizado que eran rectángulos y todas sus caras son rectángulos? Por lo tanto, esas son sus características. Y
Y bueno, estos pues van a recibir el nombre de acuerdo a la figura que tienen en su base. Si son triángulos, pues van a ser prismas triangulares. Si su base es un cuadrado, como este que tengo acá, pues van a ser prismas cuadrangulares. Este prisma, que es un prisma trapezoidal, fíjate, dentro de los mismos prismas, hay prismas regulares y prismas irregulares. Por ejemplo, el prisma hexagonal, el prisma pentagonal, el cuadrangular, que sus caras tienen sus lados iguales, pues son regulares porque todos los rectángulos de sus lados, de sus caras laterales, tienen la misma medida. Pero, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, el prisma trapezoidal, no todas sus caras laterales miden lo mismo, porque acuérdate que el trapecio tiene una base mayor, tiene una base menor y sus lados son también de diferente tamaño, también dependiendo del tipo de trapecio que sea. Recordarás que habíamos trabajado el trapecio recto, el trapecio isósceles, ¿sí? El trapecio equilátero, igual que los triángulos, y veíamos las características de cada uno de ellos. Por lo tanto, por eso entra en la clasificación de prismas irregulares. En el caso del prisma pentagonal, si su base es un pentágono, sus caras laterales son rectángulos y son rectángulos iguales, porque en este caso, este prisma pentagonal tiene sus 5 caras iguales. Fíjate, aquí en el cilindro, que te decía que podemos meterlo dentro de los cuerpos redondos o podemos meterlo dentro de los prisma circular, lo podríamos llamar. Sus bases son 2 círculos, que también aprendiste a trazarlos y aprendiste pues que tienen un radio y cuál era el diámetro, y todo esto acuérdate que nos va a servir para que cuando nosotros saquemos los volúmenes, pues puedas utilizar, porque se van a requerir esas medidas, ya sea del diámetro, ya sea del radio. Bueno, en el diámetro, si sacamos un área total, porque acuérdate que no nada más en los cuerpos se sacan volúmenes. Volúmenes cuando quiero saber qué tanto le cabe. Tú te preguntarás estos que traigo, ¿por qué tienen esta bolita? Ah, pues es porque los podemos llenar, pues sea con agua, con arroz, con cualquier material para saber el volumen. Pero si a mí se me ocurriera desbaratarlo, por ejemplo, fíjate, aquí tengo un prisma triangular porque sus bases son unos triángulos. Pero no quiero saber cuánto le cabe, qué capacidad tiene. Lo que quiero saber es cuánto material voy a usar. Entonces aquí requiero sacar un área total de este prisma, ¿sí? Y también, bueno, pues lo podemos ir haciendo. Y ahora pasamos al prisma romboidal. Es aquel que tiene como bases los rombos.
sus bases son pues 2 rombos, sus lados laterales pues son rectángulos. Aquí sí, todos sus lados son iguales. También ya habíamos visto que no es lo mismo un rombo que un cuadrado. Aunque pudieran tener sus lados del mismo tamaño, no es lo mismo, porque forzosamente tiene que tener una diagonal más grande, o sea, una diagonal mayor y una diagonal menor. También te acuerdas que utilizamos unas reglas para abrirlas y cerrarlas y poder hacer esas diagonales. Si tú te das cuenta, todo lo que hemos trabajado anteriormente nos va a servir para poder trabajar todo lo relacionado a los volúmenes, que lo vamos a trabajar en otras de las clases. En la misma clasificación, bueno, tenemos el prisma rectangular, que sus bases son 2 rectángulos y que a ti cuando te lo mencionaba, pues realmente te causaba risa. Seguramente que te estás acordando de ese famoso nombre que te daba tanta risa, que era el paralelepípedo. ¿Sí? ¿Ya lo recordaste? Y bueno, entre los prismas regulares, pues tenemos el hexagonal, que es un hexágono. Y así podríamos pasarnos diciendo todos los prismas, octagonal, etcétera. Pero bueno, vamos a ver más adelante, cuando veamos todo lo relacionado a prismas y sus volúmenes, que, bueno, hay una fórmula que nos sirve para todos esos prismas que tienen su base regular, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a las pirámides. Las pirámides, también recordarás que vimos que son cuerpos formados por una base. Y también observaste que esa base tenía una forma. Podía ser un pentágono, podía ser un cuadrado, etc. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero la característica principal es que sus caras laterales son triangulares, porque recuerdas que inclusive marcamos los puntitos que unían todas esas líneas y que siempre terminaban en un punto. Que más adelante vamos a checar bien cuál es la cúspide, cuál es ese vértice que une todas sus caras laterales. Y por lo tanto, también cada cara lateral se va a ir uniendo a uno de los lados de su base. Y también hay vértices. Acuérdate que también las pirámides reciben el nombre de acuerdo a la figura de su base. Por ejemplo, si mi pirámide tiene un triángulo como base, pues se llamará pirámide triangular. Si mi pirámide tiene como base un cuadrado, pues la llamaremos pirámide cuadrangular. Si tiene un pentágono, pues mi pirámide recibirá el nombre de pirámide pentagonal. Y si tiene un hexágono, pues hexagonal. Ahora, en el cono, en la pirámide cónica, o cono como normalmente lo llamamos, se llama también pirámide circular porque su base es un círculo. Y por lo tanto,
podemos llamarla así, o simplemente cono, y meterlo pues en los cuerpos redondos, como eso te decía que eso es lo menos importante. Y por último, pasamos a las características de los cuerpos redondos. Son los que tienen superficies curvas y algunas tienen superficies planas. Y los más conocidos son 3, o los que más usamos. Son la esfera, el cilindro y el cono. Muchos dicen que también un ovoide pues pudiera entrar dentro de los cuerpos redondos. Bien, tenemos la esfera, tenemos el cilindro, que ya te había mencionado esas características, 2 círculos forman sus bases. Pero fíjate aquí, el lateral es un solo rectángulo, que es el que envuelve los 2 círculos. Y en el caso del cono, el cono tiene una sola base que es un círculo. Bien, tal vez haya necesidad de que regreses a tus apuntes, de que analices y estudies tus apuntes de las figuras, de los cuadriláteros, de los triángulos, de los polígonos regulares, y que te des a la tarea de estudiar un poquito esas fórmulas, porque para la próxima clase vamos a utilizarlas, vamos ya a ponerlas en práctica. Y recuerda que al final se aplican a problemas, ya problemas pues ya de la vida cotidiana. Pero para esto, bueno, pues tienes que saber bien sacar los volúmenes y tal vez áreas totales de todos estos cuerpos geométricos. Tu ejercicio te los enviaré por tu correo o por tu WhatsApp, que bueno, tus papás ya me hicieron favor de proporcionármelo. Así que bueno, pues por el día de hoy terminamos con esta clase. Espero que realmente pues la hayamos aprovechado, nos haya hecho recordar todo aquello que en estos días ya se nos empezaban a olvidar. Así que bueno, pues me despido de ustedes y pues reitero, me da mucho gusto dirigirme, aunque sea por este medio, por ustedes. Y no olviden, les debo su galleta. Bueno, hasta luego.